Fiscalización, a quien agradecemos que esté por acá, porque me imagino que tiene bastante chamba. Se ha dado unos minutos para estar con nosotros, congresista. Bienvenido. Muy buenas tardes, amigos de Radio San Borja. Aquí me tienen a sus órdenes. Efectivamente hemos tenido una sesión bastante larga que empezó a minutos antes de las 10 y que terminó a las 2 de la tarde, y en la que estuvimos con el alcalde de La Victoria sobre una denuncia que se han hecho sobre unos remates de importantes propiedades en el distrito de La Victoria, una de ellas precisamente con frente a la avenida Javier Prado, y que pertenece o pertenecía al grupo Romero, donde tenían, el grupo Ormeño, perdón, donde tenían, me parece, su recepción de buses, ¿no? Esto dio origen a una muy fuerte discusión y detalles que en realidad excedían un poco el ámbito de competencia de la Comisión de Fiscalización, porque se trata de un caso que ha sido materia de demandas judiciales y que hoy día es objeto de una acción de amparo que ha sido, entiendo por lo que informó el procurador de La Victoria, el procurador público del municipio de La Victoria, que había sido declarada infundada en primera y en segunda instancia, pero que ha sido objeto de un recurso extraordinario ante el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional deberá pues revisar esa acción de amparo y ver si esos remates han sido efectuados o no con arreglo a las normas del debido proceso. Se trata de un caso delicado, pero es un trato individual, y además es un caso individual que puede haber abusos individuales frente a la entidad propietaria de eso, pero que en realidad no es un tema propio a pesar de que del Congreso, de la Comisión de Fiscalización. Sí, no me parece que siempre, sin embargo, se han pedido, porque las comisiones de fiscalización pueden ver cualquier asunto de interés público. Exacto. Pero esto es un tema que en realidad concierne al municipio, con respecto a propiedades que son objeto del impuesto predial y del ámbito municipal. Y sobre todo, pero eso fue materia, como usted sabe, los congresistas tienen derecho a pedir a hacer indagaciones, a hacer averiguaciones, y si bien hay límites estrictos del uso de la palabra en el pleno del Congreso, no los hay en el seno de las comisiones, y eso a veces demora. Luego le digo, para conocimiento de la población, que hemos tenido una sesión reservada con el ministro Urquizo y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas sobre temas de adquisiciones. Siendo una sesión reservada, no puedo yo... Lógicamente, ya veo que usted pone el parche, como se dice coloquialmente. ¿Hasta qué hora sigue en todo caso esa sesión? Bueno, después de eso tuvimos una sesión con el presidente del gobierno regional de Ucayali, algo accidentada, en el que el presidente del gobierno de Ucayali, en fin, trató de dar algunas respuestas a diversas interrogantes que habían sido informadas por el congresista de Ucayali, Teófilo Gamarra. Entonces, eso, aunque le parezca a usted mentira, nos ha tomado literalmente 4 horas, porque en estos casos a la mayoría de los congresistas quieren dejar sentado su punto de vista y quieren formular todas las interrogantes que consideren necesarias para que se lleve a cabo una investigación a cabalidad. Bueno, nosotros también queremos hacer algunas interrogantes, congresista. Hay mucho de qué hablar, porque también está en fiscalización el caso Banmat, ¿no? Salud, en fin, Andahuasi, el chuponeo del Callao y tanto por conversar. También hubo eso, lo que pasa también hoy día. También hubo eso. Han estado con la agenda súper recargada. Sí, demasiado recargada. A veces no se puede recargar tanto la agenda, ¿no? Y no pudimos ver el dictamen que tenemos pendiente, que ya está preparado sobre la Comisión Alto Nivel Anticorrupción. Desgraciadamente nos faltó tiempo. Bueno, antes de entrar de lleno estos también temas, se vio el caso del chuponeo, donde fue del chuponeo, por utilizar esa palabra. Sí, las interceptaciones telefónicas. Algo vulgar, las interceptaciones telefónicas, y estas discusiones, peleas y pleitos que estamos viendo en la provincia constitucional del Callao, ¿no? Pero ahí yo me inhibí y pasé la presidencia al vicepresidente por una razón muy simple, porque yo he sido víctima de uno de estos, más que chuponeo, fue
una celada. Con la OMPE, ¿no? Con un supuesto funcionario. Un pseudo funcionario de la OMPE. Para mí es un asunto totalmente superado, pero en fin, no quiero intervenir para que no diga que yo tengo algún conflicto de interés ahí. Congresista, denos un minuto, por favor, tenemos que hacer la primera pausa del programa, regresamos con el presidente de la Comisión de Fiscalización del Parlamento. Nos acompaña el congresista Martín Belaunde, presidente de la Comisión de Fiscalización. Y antes de entrar a conversar un poco de los temas de su grupo de trabajo congresista, quiero hacerle preguntas de coyuntura. Gregorio Santos, ayer fomentando la insurrección, algunos medios califican de sublevación, en fin, ¿cuál es su opinión? Bueno, fíjese usted, no es propiamente una sublevación, porque no ha tomado medidas de facto, no ha habido lo que se llama una revuelta, no ha habido lo que se llama una revuelta con armas, pero el señor Gregorio Santos, abusando de sus facultades como presidente regional, que en realidad son básicamente las de un administrador de programas presupuestarios, lo que está haciendo a todas luces es una incitación, o si se quiere, una apología a la rebelión. El señor, porque está pidiendo el derrocamiento del régimen constitucional. Prácticamente, ¿no? Poniendo los ejemplos de Ecuador y Bolivia, ¿no? Bueno, lo está haciendo de una forma encubierta. Encubierta, claro. Lo está haciendo de una forma encubierta, señalando ejemplos con los cuales estaría incursionando en política de otros países y con los que el Perú tiene relaciones normales. Por lo tanto, es relaciones normales y con Ecuador bastante cercanas, y con Bolivia, en fin, hubo una serie de problemas anteriores con el gobierno de Evo Morales que de una u otra forma se han superado, por lo menos hasta ahora. Pero lo que yo puedo decir, lo que él señala, el cambio violento de la Constitución y el derrocamiento, de alguna forma, del presidente de la República por métodos violentos o métodos callejeros, eso constituye, sin duda, una incitación a la rebelión y constituye también una apología del delito que está, eso lo ha visto el presidente del Congreso, lo ha señalado el presidente del Congreso, que estaría tipificado en el artículo 316 del Código Penal. Ahí hay múltiples figuras penales, y que tienen que ser estudiadas por el Ministerio Público, y lógicamente no en el Ministerio Público en Cajamarca. ¿Por qué? Porque esa gente, los fiscales, estarán presionados y ellos no tendrán la suficiente libertad espiritual, libertad de acción para proceder conforme a ley. O sea que lo que ha decidido el fiscal de la Nación de que esta posible denuncia, esta posible acusación sea vista por los fiscales de Lambayeque, me parece a mí lo correcto. Pero yo quiero decir además lo siguiente: en el caso de Gregorio Santos ya se ha visto claramente de que toda esta agitación surgida en torno al proyecto de Conga no era y no es más que un pretexto político para originar un cambio político, para pretender originar un cambio político violento e inconstitucional en el Perú. En buenas cuentas, el señor Santos se ha quitado la careta y lo que hay ahora es simplemente una idea de derrocamiento, de eventual derrocamiento del gobierno legítimamente constituido en el Perú. Y congresista, no solamente esto constituye un chantaje al gobierno, y no solo al gobierno, sino al Estado en sí, a sus autoridades. Por ejemplo, tenemos provincias donde ya no hay fiscales y no hay jueces. En Cajamarca han tenido que salir huyendo. La prueba de ello es que el caso de Gregorio Santos va a tener que ser visto en Chiclayo y no donde debería, en el propio Cajamarca, sino también constituye en la práctica una paralización de los proyectos mineros, por lo menos el de Conga, que significaba 4.800 millones de dólares en inversión. Mientras esté este clima así de turbulento, no se va a poder llevar a cabo. Bueno, yo diría lo siguiente: aquí hay una cosa peligrosísima. Yo quisiera repetir una cifra que para mí inexplicablemente el ministro de Economía no la repite. De acuerdo a unas cifras que en una sesión precisamente de la Comisión de Fiscalización, en la que se invitó el ministro y el ministro no pudo ir por razones A, B o Z, no lo recuerdo bien, fue el director general del presupuesto. Y el director general del presupuesto nos mostró una serie de cuadros y nos explicó estos cuadros, me parece, sin siquiera tener
un concepto cabal de las importantísimas cifras que exhibía. ¿Y qué exhibió? Exhibió algo importantísimo, que en el periodo de los años 2006 al 31 de marzo del año 2012, el gobierno central, por concepto de los diversos cánones, por concepto del canon minero, que es el más importante, pero también del canon petrolero en ciertas zonas, y de los otros canos que tienen una incidencia menor, ha transferido, y esto es una cifra ya realizada, ha transferido a las regiones, o sea, a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, tanto provinciales como municipales, una cifra de 49.500 millones de soles. Repito, para el público, al numeroso público del Radio San Borja, los gobiernos regionales en el Perú, las regiones en el Perú, han recibido del gobierno central en los últimos 6 años 49.500 millones de soles, de los cuales alrededor de 16.200 millones de soles han ido a los gobiernos regionales y 33.300 millones de soles a los gobiernos locales, o sea, provinciales y distritales. De ese dinero, Cajamarca ha recibido cerca de 3.000 millones de soles, o algo más, alrededor de 3.000 millones de soles. Y de ese dinero, el gobierno regional de Cajamarca ha recibido 815 millones de soles. Pero no tenemos todavía una cifra que nos indique qué porcentaje, qué monto de ese dinero. No se trata de que se gaste alegremente, o que sea invertido en todo caso, que se gaste en patrocinar las manifestaciones antimineras. ¿Qué parte de ese dinero ha sido invertido para el beneficio del pueblo de Cajamarca, en carreteras, escuelas, proyectos agropecuarios y algunos proyectos de inversión que redunden en beneficio de esa región? Las cifras en cuanto a reducción de pobreza, a desnutrición, que son muy altas en Cajamarca, dan la contra a esta cantidad grandísima de dinero que son 3.000 en los últimos 6 años. 3.000 millones de soles en Cajamarca. Sí, pues ¿Qué se ha hecho ese dinero? ¿Cómo se ha invertido ese dinero? ¿Qué efecto benéfico ha tenido ese dinero? Y yo quería también decirle lo siguiente, que en esa reunión yo le hice una pregunta a este funcionario. Un funcionario es, en fin, director general del presupuesto, tiene alguna importancia. Yo le dije, ustedes están haciendo análisis de sensibilidad de qué pasaría en el Perú si se deja de realizar los diversos proyectos mineros, de hidrocarburos o de otra índole que se tienen previstos, y estamos viendo que eso es una posibilidad muy grande. Recibimos la siguiente respuesta en la comisión. El director general de presupuesto dijo que ellos no se encargaban de esos estudios, trabajos de sensibilidad, pero dijo que de aquí al 2015 quizás la situación no sería muy grave, pero a partir del año 2015, a partir del año 2016, que precisamente coincide con un proyecto, con la renovación del gobierno, con las nuevas elecciones generales, sí podría haber una caída vertiginosa en la inversión. Y eso implica entonces que muchos proyectos simplemente no se realizarían, y los proyectos anteriores continuarían su dinámica, pero no habría un incremento de la producción, y eso ya lo estamos viendo. Congresista, se nos está pasando el tiempo rápido y hay varios temas por conversar. Quería preguntarle también sobre la situación de Gana Perú, ¿no? Estos alejamientos de los congresistas Discanseco, Mavila, Mendoza, y además sí es cierto que han estado tentando, o por ahí se viene la mano, a los congresistas de Solidaridad Nacional para de alguna manera recuperar algunos escaños. Bueno, fíjese usted, a mí no me ha tentado nadie. Ni Dios ni el diablo. Y yo soy... ¿Te ha escuchado en todo caso por ahí? Yo puedo hablar por mí mismo, no puedo hablar por mis otros 7 colegas de la bancada de Solidaridad Nacional, pero yo tengo el más alto concepto de ellos. Yo me imagino que ellos se mantendrán pues firmes, seguros,
firmes, como hay el viejo dicho, el Perú firme y feliz por la unión. No hablo de transfugismo, ¿no? De pronto poder apoyar las iniciativas, ¿no? Y cubrir esos huecos que se están quedando a la salida de algunos oficialistas. Bueno, fíjese usted, nosotros hemos votado a favor de unas iniciativas del gobierno. Concretamente, hemos votado a favor de la iniciativa del gobierno de que se otorgue al gobierno, durante el plazo de 45 días, facultades legislativas en el campo tributario, sin la posibilidad de que se creen nuevos impuestos, se aumentan las tasas o se disminuyan las deducciones. Pero sí, a pesar de que hay esos cortapisas, hay esos candados, que es una palabra que yo detesto utilizar porque con candados no vamos a ninguna parte, podrían haber cambios tributarios, una reestructuración en muchas de las normas tributarias que conlleven a lo que el ministro de Economía ha llamado una menor ilusión. Sí, ilusión, que no es la misma que ilusión. Esa es una ilusión, más bien parece lograr el cometido. Bueno, pero lo que sí puedo decir es que nosotros hemos votado a favor de eso. Y votaremos caso por caso en aquellas situaciones, aquellos proyectos de gobierno que se deban realizar. Nosotros votaremos, a pesar de que no soy el vocero de la bancada, pero creo que en ese sentido represento un sentir común de la bancada. Nosotros apoyaremos al gobierno en aquellas medidas que sean indispensables para el crecimiento económico del Perú y para la estabilidad política y económica del Perú y por la gobernabilidad democrática del Perú. De manera disciplinada, unida como bancada. Bueno, yo creo que eso es lo que nos corresponde. Y lo que nos corresponde también es internamente zanjar cualquier diferencia que haya entre nosotros. Y en el campo externo dar una imagen de unión y una imagen de solidaridad, porque la solidaridad no es solo con el pueblo, lógicamente tiene que haber una solidaridad con el pueblo, pero también tiene que haber una solidaridad interna. Cuota que en los últimos días no ha habido en Gana Perú. Bueno, yo sobre eso también quisiera decir lo siguiente. Yo me felicito, y los felicito, a estos congresistas de Gana, ex de Gana Perú, hoy día de una supuesta nueva bancada, que imagino que se va a concretar en alguna forma. Los felicito que hayan recuperado la identidad que siempre tuvieron. Y que mantuvieron de alguna forma oculta. No se les veía ahí, ¿no? Y entonces yo creo que está bien, está bien.